En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. Pertenecemos a la plataforma de comunicaciones de la Comuna 10, La Candelaria. Y a la Mesa de Medios de Medellín. El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia presenta Cuartillas, un espacio que promueve la libertad de expresión y el trabajo de los comunicadores sociales de Antioquia. Dirigido por el periodista Abraham Umbarila Saavedra. Cuartillas. Señoras y señores, desde los estudios de Radio Zipa Estéreo en Medellín, Colombia, reciban el saludo cordial de este grupo de periodistas de Cuartillas Radio en la emisión número 535. Les saludamos los periodistas Soy la Isabel Carvajal Almario y Abraham Umbarila Saavedra. Les invitamos a escuchar la primera sección. Editorial. El editorial con el presidente del Zipa, doctor Asael Carvajal Martínez. Como siempre, cordial saludo para los oyentes fieles y para los nuevos oyentes de Cuartillas, el programa institucional del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia Zipa, que transmite por Radio Zipa Estéreo y por el sistema de la emisora cultural Universidad de Antioquia, que cubre a varios municipios del departamento de Antioquia y que en el 2023 cumplirá sus 90 años de actividad profesional. Como ciudadanos, como periodistas, como abogados y como personas que estamos atentas a las noticias de cada día y sobre todo siendo conscientes de que la mayoría de ellas provienen de los actos y de las decisiones de las autoridades, consideramos que las palabras que se han cruzado en los últimos días el presidente de la República y el fiscal general de la Nación deben llamar al mutuo respeto de estos dos altos funcionarios del Estado colombiano. Sabemos que aquella expresión que dice depende del tono con que me digan que es tan popular y tan socorrida cotidianamente y que debemos emplear en algunos casos para mermarle fuerza a las manifestaciones de la otra parte, tiene una relación en concreto con el intercambio de palabras que escuchamos en estos días de quienes por su alta investidura deberían dar ejemplo del mutuo respeto en medio del debate público y evitar hacerlo en medio del calor de cada momento. Muchas veces hasta incurrimos en imprecisiones, en errores, en interpretaciones absurdas que la otra parte aprovecha para contestar en términos que no convocan a calmar los ánimos, sino que al calor de las palabras se llegue muchas veces hasta el otro extremo, en ocasiones del insulto y desde la falta de respeto mutuo que debemos practicar todas las personas. Un sistema democrático necesita de la deliberación pública, que otros llaman del diálogo entre contrarios, de la conversación con la diferencia de escuchar los argumentos del otro, porque solamente cuando se conocen las posturas de la otra parte es cuando es posible hasta reconocer que quien inicialmente era nuestro opositor hasta tenía razón o que también sus propuestas eran mejores que las nuestras. A lo antes expresado debemos agregar que cuando la conducta de las autoridades es de mutuo respeto entre ellas y el comportamiento de nosotros es también respetuoso entre nosotros, no habrá lugar a la violencia verbal ni mucho menos a la violencia física. Ocurrirá todo lo contrario, que la convivencia con la diferencia pero sin violencia alguna. Esta corta reflexión es para pedir al presidente de la República y al fiscal general de la Nación que moderen sus palabras, que se respeten mutuamente como ejemplo para todos los colombianos. Muchas gracias por la sintonía y la compañía de todos ustedes y los esperamos la próxima semana y que estén muy bien. Estás escuchando Cuartillas Radio. Yo soy periodista, estoy con la comunidad. Todos los días, a toda hora, en todas partes, en las tragedias y en las celebraciones, con quienes gozan y con quienes sufren. Soy periodista. Siempre estoy con la comunidad. Mi comunidad. Cuenta conmigo. Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER. Periodista invitado. El invitado en el día de hoy a Cuartillas Radio es el periodista Jairo Bedoya Velázquez. Me acompaña la comunicadora social periodista Zoila Isabel Carvajal Almario. Un cordial saludo a Abraham, a nuestros oyentes de Cuartillas Radio y muy especialmente a nuestro invitado del día de hoy, Jairo. Bienvenido a Cuartillas Radio.
Muchas gracias por la invitación. Un placer de estar con todos los amigos, oyentes, con ustedes que han tenido la generosidad de hacerme llegar hasta aquí, en el buen sentido, poder conocer más de lo que es el SIPA, de lo que es igualmente todo esto que se mueve alrededor de una organización de tanto renombre a nivel nacional. Jairo, ¿por qué eligió el periodismo? Bueno, el periodismo fue, diríamos, que anexo a una goma que tuve cuando estaba muy joven. Se me dio alguna vez por ir a visitar una emisora en un municipio de Santander del Sur, que estaban haciendo un concurso de cantantes. Yo fui a simplemente conocer cómo era una emisora por dentro y me gustó ver allá cuando también hacían el concurso de la voz cantante, en fin. Y de ahí, cuando regresé a mi casa, tenía esa pequeñita que le llaman a uno, ese bichito, y en un momento dado llegamos a Medellín por alguna razón de la vida y me puse a trabajar después de haber estudiado en el Pascual Bravo, y me puse a trabajar, y en medio de lo que estaba haciendo tuve muchas amistades. Una de ellas fue un amigo que fue propietario de una de las emisoras de más renombre en la ciudad de Medellín en su época. Era socio de esa emisora, y contándole a él que por qué estaba en lo que estaba él todavía, siendo que había sido propietario de una emisora. Él era farmacéutico y yo le vendía productos para la farmacia. Entonces me contó una pequeña historia de por qué que las cosas de el vicio de tomar traguito y una noche cualquiera, en medio de los tragos, vendió su parte al socio en 5.000 pesos. Y le dije, qué bueno, y todavía existe la emisora. Y me dijo, claro. Le dije, qué bueno sería ir a conocerla. Y me dijo, cuando quiera. Y nos pusimos una fechita muy cercana. Me llevó a la playa con Córdoba, ahí donde queda ahí detrás de la Congregación Mariana. Esa casita ahí era la casa de la emisora Radio Ritmos. Y allá estuve, me presentó ante el dueño, Marco F. Euse, y me dieron permiso de ir a conocer, a pararme en la ventana, a mirar cómo era eso, porque yo tenía curiosidad. Y yo me iba para mi casa después de llegar allá y cogía una grabadora esas antiguas que parecen un pequeño pianito, la ponía a grabar con un micrófono chiquitico y le hacía entrevistas a las muchachas vecinas, y bueno, yo hablaba cualquier cosa, en fin. De manera que entonces, en un momento dado, después de estar más de un año allá, mirando, yo no dejé el trabajo, sino que iba 1 hora, 2 horas, miraba cómo eran las cosas allá, pues curioseando, y me iba para mi casa o para el trabajo, en fin. Cualquier día me dieron el chance de hacer un turno nocturno, anunciando música. Bueno, muy nervioso y todo. Bueno, luego, después de ahí, pasé al día, otro reemplazo. Ya empezaban a mandarme a recibir artistas de aquella época, de la música romántica, que Paloma San Basilio, que Roberto Carlos, que en fin. Entonces ya uno va haciendo los pinitos, pero ya más profesionalmente, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, así fue. Trabajé 5 años largos allá. Luego pasé al Grupo Radial Colombiano. Tuve la dirección de una de las emisoras, Radio Rumbos. Luego, y trabajé en otras 4 emisoras ahí.
que hacían parte del grupo en Medellín, y luego de ahí pasé a RCN Radio Paisa. De ahí también me correspondía salir a hacer unos remotos, y fue donde se fue presentando la oportunidad de ir cogiendo como la destreza, la capacidad de entrevistar personajes unos y otros y hacer reporterismo, que llaman. Entonces ahí me quedé, dejé lo que estaba haciendo inicialmente en mi vida y me dediqué única y exclusivamente a trabajar la radio, porque me pareció rico, me pareció pues vanidoso, me pareció muy especial. Pero cuando ya entré a Radio Paisa, que me correspondió hacer un programa llamado Los Adoloridos, y me dijeron, debe hacer el programa de la manera que me indicaron, muy folclórico, pero a la vez buscando que la gente que llamaba fuera, no fuera, digamos, tratada con ¿cómo le dijera yo? Con burla, no. Como con irrespeto. Sino con un respeto, pero a la vez ser algo jocoso, pues. No burlándose del personaje que estaba en el otro lado de la línea, sino sacándole un poquito ese folclor paisa, esa malicia que tenemos, en fin. Y ahí fueron 11 años con la emisora de RCN, y logramos hacer pues una muy buena escuela. Cuando ya salgo de allá de la empresa, me voy y tengo que salir a hacer un programa ya independiente y pagándolo de mi propio bolsillo. O sea, usted mismo lo tenía que financiar, o sea, realizador, productor, director y a la vez todo, encargado de la publicidad. Productor, reportero, cobrador, bueno, vendedor, todo lo que ustedes bien saben que se hace en estos espacios independientes. Y sí lo encontrábamos en muchas ruedas de prensa. Claro, y lógicamente ir a las ruedas de prensa. Entonces todo eso, pues lógicamente me tocó asumirlo con mucha propiedad. Y fueron 20 años como independiente, 22 como empleado de las empresas, 42 años. ¿Y por qué escogí? Pues lógicamente ya me pareció que uno puede hacer mucho. Inicialmente lo hacía por vanidad, porque me gustaba, porque conocía artistas, pero cuando ya empezamos a tocar los temas con la gente directamente, el dolor, la tristeza, las angustias, y luego cuando ya entramos a hacer el periodismo independiente, pues es lógico tratar de buscar las verdades que muchas veces no se cuentan, y otras veces, pues lógicamente, que hay que buscar que el oyente quede informado de lo que se oye y de lo que no se oye en la generalidad de las emisoras del país. Eso fue lo que me llevó, un servicio social realmente. Bueno, definitivamente su pasión ha sido la radio y desde que se enamoró de la comunicación, ese ha sido su camino. Pero ¿cuáles son las principales dificultades que ha enfrentado en el ejercicio del periodismo? El periodismo se sufre, pues yo diría que como en cualquier otra profesión, pero sí tenemos dificultades grandes los periodistas cuando no vamos con la escarapela de una empresa influyente. Los protagonistas de la noticia se chupan, se le hacen a un lado a ese periodista que va con el deseo de que en su espacio radial, que no tiene la escarapela y el aviso grande de reconocimiento a nivel nacional, pues no le entrega realmente sino notas
pues quizás no tan profundas, no le contesta la verdad al periodista. Tenemos que buscar por lo regular si es escudriñar de una manera o la otra para poder llegar al meollo de lo que posiblemente queremos encontrar. Es decir, una noticia verdadera, que no sea una nota de palmadita en el hombro al protagonista de la noticia, ¿cierto? Muchas veces hay que decir lo que ellos quieren que se diga. Porque si mañana se quiere solicitar una pauta que el gobernante, que esa persona, secretario, en fin, dirección de comunicaciones, en fin, vaya a participarle al programa X o Y independiente, tiene que ser con la ayuda de aquel que posiblemente usted entrevistó, cuando no es que cuando no es que lo desconocen de una manera absurda. O sea, hay periodismo de primera y segunda y tercera, hay que decirlo con toda claridad. Y los que hemos estado en ese rol, seguramente hemos tenido que luchar mucho. Y ya difícil que es uno ganarle, digamos que la aquiescencia a esa persona, a ese gobernante, a ese concejal, a ese diputado. Es difícil, de verdad, muy difícil. La prensa como tal tiene miles de dificultades. Podíamos extendernos en ellas, pero es una realidad de a puño en Colombia. ¿Cree que hay libertad de prensa en Colombia? A eso iba. La libertad de prensa es precisamente muy poca. Muy poca, porque cuando el periodista se vuelve claro, conciso frente a los hechos y a las noticias que se presentan y no aplaude al protagonista de aquello que se está informando, es sancionado, tácitamente sancionado. ¿Cómo? No te vuelven a pasar al teléfono, si te vuelven a ver hasta te reclaman, si vas a solicitar una nota, hermano, no tengo tiempo, en fin, porque se sucede mucho. La libertad de prensa es difícil tenerla cuando los medios, la gran mayoría de mayor audiencia, hacen parte de la élite de un país como el nuestro, ¿cierto? Y muchas veces se comete uno el error, por llamarlo de alguna manera, de ser tan tajante y tan frentero para que, en busca de una chiva, en busca de la nota que los demás no han llegado a decir, entonces te cercenan un poco el espacio, te lo reducen. Pero bueno, eso hace parte de este mundo periodístico, del rol del periodista en nuestro país, que las organizaciones periodísticas lo hacen saber a nivel internacional, a nivel del Ministerio de Comunicaciones, en fin, pero eso no pasa nada porque las élites son las que ponen y disponen en nuestro país. Para terminar, ¿qué mensaje le quiere enviar a los estudiantes de periodismo y a los periodistas y comunicadores? Un mensaje de solidaridad, un mensaje de mucho aprecio, de
que no dejemos de lado la imparcialidad. Porque cuando uno se vuelve parcial, realmente le está mintiendo a la audiencia. Y la imparcialidad es no mentirse a sí mismo. Porque bien lo han dicho, que nosotros los periodistas, más que periodistas, debemos de ser buenas personas. Y una buena persona no está con la mentira, ¿cierto? Una buena persona no está con el chantaje. Es decir, ponerle todo el empeño, el profesionalismo, y es mejor que digan, aquí estuvo un periodista y no que estuvo un lambón. Muchas gracias al periodista Jairo Bedoya Velázquez por haber estado con nosotros compartiendo en nuestro programa Cuartillas Radio todas sus opiniones, su trayectoria. Entonces ha sido muy grato tenerlo hoy en el programa. Bueno, muchas gracias a ustedes y por la invitación y agradecimientos a Cuartillas Radio, a Radio Zipa Estéreo y a la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. De verdad, Dios les pague por recordar todavía a uno de tantos que han pasado por el periodismo, pero que no lo deja, porque en su corazón siempre va a ser un periodista el que vive, ¿sí? Y aunque dejemos de lado el micrófono o tal vez la pluma, el periodista seguirá viviendo para todos y para todas. Muchas gracias. Ética periodística, con el expresidente del ZIPA y profesor universitario Juan José García Posada. En la sección de ética profesional del programa Cuartillas por Radio Zipa Estéreo y la emisora cultural Universidad de Antioquia, quiero hablar sobre los robots y la inteligencia artificial y sobre el reto para los periodistas de preservar la condición humana. Y a propósito, voy a reproducir unas consideraciones que he escrito y hecho públicas, en especial en las clases de ética. ¿Qué actitud sea la que debamos asumir ante la presencia de robots que estarían disputándonos funciones profesionales y de unas formas de inteligencia artificial que podrían ponernos en jaque en nuestra condición de seres humanos? No es posible hacer precisiones o afirmaciones inmodificables. Debemos elaborar conjeturas, hacer presunciones, porque estamos todavía, a pesar de la inminencia de las manifestaciones de la cuarta revolución industrial, en el campo de lo estimativo e hipotético. Sin pretender que estas consideraciones sean indiscutibles, pues se trata de puntos de vista muy personales y basados en buena parte en la observación y la experiencia, y ya se han presentado casos, creo que lo esencial consiste en identificar las reales amenazas contra la libertad y las prerrogativas fundamentales del ser humano como individuo activo e influyente en la sociedad. Asimismo, establecer las posibles opciones para afrontar tales amenazas. Una de ellas es el desplazamiento, quizá la marginación del individuo, sugestionado por el nuevo estatus cómodo que facilitan los robots, pero también relegado a la condición de espectador pasivo y con unas posibilidades cada vez más limitadas de intervención en el control de la vida privada y, por supuesto, de la vida profesional en la esfera pública. La reducción del ámbito de competencia y de acción del individuo puede ser tentadora. Poco a poco y de modo imperceptible vamos cediendo funciones, desde las elementales hasta las complejas, en la creencia engañosa de que somos beneficiarios de las innovaciones tecnológicas en materia de robótica e inteligencia universal. El aperezamiento por la agradable posibilidad de manejar todo mediante un aparato de control sin necesidad de movernos de un sitio confortable de trabajo ha de ser entonces un factor determinante a mediano y largo plazo de nuestra derrota como seres humanos.
Acabaríamos convirtiéndonos en personas inhábiles, atrofiadas para retomar nuestras labores habituales por falta de uso de nuestras propias capacidades. Al delegarle a un robot y a un sistema tecnológico inteligente hasta las tareas más sencillas, vamos ganando, es cierto, en la ampliación placentera del tiempo de ocio, pero asimismo vamos perdiendo la agilidad y las habilidades indispensables para sostener un tiempo y un espacio propicios para las actividades laborales y las funciones inherentes a nuestra condición. Y llegará por consiguiente el día en que nos veremos convertidos en sujetos en el sentido literal del vocablo, sujetos retenidos, agarrados, tomados, sostenidos y controlados por otras fuerzas potentes, inevitables y dominadoras. Tal es la condición engañosa del sujeto. No es tan autónomo como parecería, puesto que está sujeto, está sujetado, está gobernado, controlado y por consiguiente pierde autonomía. El nuevo dilema es el de acción o comodidad. Si actuamos estaremos perdiendo comodidad, pero en la medida en que pretendamos estar más cómodos perderemos capacidad de acción y autonomía, así como habilidad para movernos en nuestro propio entorno. En uno de los videos que hemos apreciado en esta clase, se habla sobre el miedo a la muerte como una de las notas distintivas del ser humano confrontado con el robot. Hablemos de modo quizá menos patético del miedo a la pérdida de capacidad de acción. En la medida en que vamos observando ejemplos de desplazamiento, de reemplazo de nuestras funciones, de reducción de las oportunidades laborales, en esa misma medida seremos temerosos de una derrota final, la derrota de lo humano. De ahí entonces que la principal decisión debe ser la afirmación de la condición humana, de la autonomía y la responsabilidad y de los derechos inherentes a la persona. Es obvio que se justifique hacer determinadas concesiones en busca del bienestar, de una razonable comodidad, pero siempre y cuando no constituyan claudicaciones que les atribuirán de modo gradual y progresivo un mayor poder a los robots y los artefactos de inteligencia artificial. Es decir, hay que mantener bajo control a los robots y rehusar cualquier posibilidad de acatar o de acabar convertidos en simples y degradados sujetos carentes de independencia y sometidos a un dominio deshumanizante. Ahí es donde está el gran desafío. Notas al aire en Cuartilla Radio. Ética periodística con el expresidente del SIPA y profesor universitario Juan José García Posada. Notas al aire en Cuartilla Radio. 5 nuevas exposiciones llegan al Museo de Arte Moderno de Medellín. Se trata de 5 salas dotadas de obras de arte, provenientes de más de 20 artistas y curadores nacionales e internacionales, que exploran la identidad, el territorio, los procesos creativos, el feedback de sonido y la experiencia poética del cuerpo. Dentro de los artistas que participan en estas exposiciones están Naufus Ramírez Figueroa, con Cantándole a las plantas, primera muestra individual de los 22 años de carrera del artista guatemalteco Nicolás Collins, con alcance largo, exposiciones acústicas que ponen de manifiesto el concepto del feedback en la música electrónica, entre otros. Estas piezas artísticas estarán en el museo por más de 5 meses y se harán recorridos guiados, proyecciones de películas y conversatorios en torno a las mismas. Ya está abierta la convocatoria para acceder a educación superior con créditos condonables y becas de los fondos Sapiencia en Medellín. Este lunes inició la convocatoria para la educación superior en Medellín gracias a la gestión de la Agenda de Educación Postsecundaria Sapiencia. Por primera vez, los maestros del distrito recibirán 217 becas del 100% para adelantar posgrados en instituciones aliadas a través de los fondos Sapiencia 2023.
La convocatoria incluye además de 4.000 cupos para que la ciudadanía acceda a pregrado, posgrado nacional o internacional con la modalidad de créditos condonables, es decir, que se pueden redimir con méritos académicos, servicio social y la culminación de la carrera. Con la convocatoria 2023, segundo semestre, se alcanzarán más de 12.000 beneficiarios en el cuatrienio, récord en la historia de esta iniciativa. Desde el primer semestre de 2020 hasta la fecha, cerca de 8.000 habitantes de Medellín han accedido a la educación superior gracias a los fondos Sapiencia, denominados también Fondo EPM Universidades, Presupuesto Participativo, Enlazamundos, Formación Avanzada, Extendiendo Fronteras y Becas Mejores Deportistas. Para ser beneficiario de los fondos Sapiencia no hay límite de edad, sin embargo, cada modalidad tiene requisitos específicos, los cuales están descritos en el decreto reglamentario 032-202. Las personas interesadas pueden ingresar a www.sapiencia.gov.co para ampliar información e inscribirse. El mural de la Comuna 3, la obra de arte más grande de Medellín, se encuentra en Manrique, realizado por 29 pintores, 24 equipos artísticos y cerca de 1.626 habitantes. Este fin de semana se dieron a la tarea de colorear un gigantesco mosaico de más de 14.819 metros, compuesta por 500 fachadas y una confusión de esferas, cubos y cilindros de varias formas y tamaños, plasmando la primera imagen del mural de constelaciones que alternan con ventanas, puertas, terrazas y con la vida cotidiana de los barrios, balcones del jardín, brisas del jardín y San José de la Cima. Hacen parte de la intervención de artistas que ofrecen una nueva imagen del nororiente de Medellín. Desde la parte más alta de la ladera, el conjunto de figuras multicolores se mezclan entre sí con el ladrillo de los muros y las ropas tendidas al sol de cientos de familias. Hablan de la historia y cotidianidad urbana de la periferia de Medellín, tomando como base no solo las formas que se aprecian en las laderas, convirtiéndose en la obra de arte urbana de mayor extensión de la ciudad, con la que buscan transformar la zona nororiental, Manrique, en un nuevo polo de atracción turística y comercial. Bien amigos, así llegamos por hoy al final de Cuartillas Radio. Les estuvimos acompañando con muchísimo gusto el doctor Asael Carvajal Martínez, presidente del SIPA, las periodistas Zoila Isabel Carvajal Almario, Gloria Hernández Velázquez, la practicante de comunicación social Valentina Cañas Marín, Universidad Católica Luis Amigó, y quien les habla, Abraham Umbarila Saavedra. Somos miembros del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Somos afiliados a FECOLPER, Federación Colombiana de Periodistas, y a la Federación Internacional de Periodistas. Puede escribir sus comentarios a radiosipa@hotmail.com o comunicarse con el teléfono 322-0988, página web www.cipantioquia.org. Éxitos en esta semana que comienza. Aquí finaliza Cuartillas, el programa institucional del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Cuartillas. Los esperamos en un próximo programa. En el aire, Radio SIPA, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. Pertenecemos a la plataforma de comunicaciones de la Comuna 10, La Candelaria. Y a la Mesa de Medios de Medellín. De Medellín. De Medellín. De Medellín.